Ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad es importante, pero ser paciente es importante cuando estamos en los procesos de enfermedad, la paciencia, pero ser agente de procesos de sanación. O sea, la curación no es un arte médico, es un proceso biológico. La curación no tiene nada que ver con la acción médica, sino es algo inherente al organismo humano y como médicos lo que hacemos es despertar la capacidad de curación. Pero es la persona la que tiene que ser haciente de sus procesos de salud. Es decir, que por lo que tú abogas es, de la responsabilidad, de tomar la responsabilidad uno mismo con su propia salud. ¿Qué rol juega la educación del paciente o del haciente en su transición hacia precisamente de paciente a ser haciente? Pues yo que terminé la carrera de medicina en el año 79, me di cuenta de que había estudiado mucho la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad, pero era un novato en procesos de salud. No sabía los factores de alimentación, de respiración, de contacto con la naturaleza, de ejercicio, todo eso que llamamos factores de salud, incluido las emociones, ¿no? Entonces me di cuenta de que sabía mucho de enfermedad y cómo tratarla, pero no me habían enseñado de salud y cómo conseguirla. O sea, es como ir de la patogénesis, por decir así, a la salutogénesis, a cómo conformar la salud. Es un sistema sanitario basado en la salud, no en la enfermedad, y mucho menos en el tratamiento de la enfermedad con medicamentos. Ujú. Entonces estás hablando de un cambio de paradigma, es decir, estás hablando de que la atención médica debería revisarse para apoyar este cambio que tú propones en cuanto a no tratar la enfermedad, sino prevenir, como era lo que se hacía a lo largo de la historia de la medicina, al principio de la historia de la medicina, en la que se hacía previsión o prevención más que curación, más que dotar de farmacología a la persona que no tenía ese equilibrio de salud para que pudiera, de alguna manera, no tener síntomas. ¿Es así? ¿Es un cambio de paradigma? Sí, es una educación para la salud, es un sistema sanitario centrado en la salud, en la educación para la salud, desde los niños en las escuelas hasta las facultades de medicina, porque yo siento que las facultades de medicina todavía están centradas en la enfermedad y en tratar la enfermedad con medicación o con intervención, pero no hay una verdadera educación para la salud. Y ahí es donde yo hablo de los 5 factores de salud más importantes, esenciales, que es la nutrición, el contacto con la naturaleza, la respiración consciente y profunda, la expresión emocional, y luego el ejercicio, el deporte, el movimiento y también el reposo. Todo eso es lo que genera salud. Generar salud es algo inherente al organismo humano en contacto con las leyes de la naturaleza y con el universo al que pertenecemos. Lo que realmente pide Carmelo Vizcarra es un cambio de paradigma, sencillo en cuanto a la posibilidad personal que tenemos cada uno de nosotros, pero sería un impacto tremendo en un sistema sanitario, centrado en bueno, pues la evaluación del tratamiento, de alguna manera en la tecnología, en la farmacología. Todo esto sería una gran revolución. Sí, porque en principio esto está totalmente demostrado que la actuación médica, la intervención médica con medicamentos o con otro tipo de intervenciones genera gran cantidad de muertes. O sea, se considera que es la tercera o cuarta causa. Entonces, como decían los antiguos, primum non nocere. Lo primero, antes que nada, no hacer daño. Entonces, es centrarnos en no hacer daño, hacer educación para la salud, hacer una educación de alimentación, de respiración, de relajación, de gestión del estrés y cuando no dé el resultado suficiente, entonces intervenimos. Entonces cabe una cirugía, cabe una actuación química, ¿eh? Pero una actuación química muchas veces es aliviar, no es curar. Curar tiene que ver con una actuación, una intervención, un ser agente de los procesos de salud. O sea, la salud no viene de fuera, sino surge de mí y se expande hacia afuera.
Bueno, fíjate que en este comienzo de conversación ya hemos revolucionado el paradigma, la relación con uno mismo de cara a la salud, el sistema sanitario y bueno, voy a dar una voy a poner otra cuña. ¿Cómo podría cambiar la relación médico-paciente-haciente en un sistema donde el haciente es precisamente el centro, que es lo que tú propones? Bueno, el primer cambio es el tiempo. O sea, que el médico tenga tiempo para atender a la persona, que el médico pueda reconocer a la persona cuando entra en consulta, que no mire al ordenador y que no confunda el mapa con el territorio. O sea, los análisis, las exploraciones, las imágenes está bien, nos da información, pero la verdadera información está en la persona, en cómo está su cuerpo, cómo se mueve, al saludarle, cómo está su mano, cómo camina, cómo es el color de la piel. O sea, el lenguaje corporal es mucho más importante que hacer una resonancia magnética. Yo soy de la opinión que primero, como médico, tenemos que resonar con la persona y luego, si es necesario, hacemos una resonancia magnética. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero primero la parte humanística, la parte humana. O sea, reconocer a la persona, acompañar a la persona, ser ese compañero itinerante, como decía von Weizsäcker, el doctor von Weizsäcker, mientras la persona se empodera, aprende a gestionar su salud. No le voy a curar, pero sí le puedo pasar herramientas para que ella aprenda a curarse. La palabra curar viene del latín curare, y curare en latín significa cuidar. Por eso la propuesta es cuidarnos para curarnos. Y de alguna manera no solamente sanar al ser humano, sino sanear al sistema humano, que también el sistema humano en este momento está enfermo y es generador de enfermedad, no de salud. Me encanta cómo utilizas las palabras porque tienen mucho significado y valor. Evidentemente, esa transformación, mejor dicho, esa nueva mirada sobre las palabras que utilizamos de cara sobre todo a la salud, tiene mucho que ver con la sanación. Estamos hablando de que nos invade la tecnología, en todo caso, la técnica, esto de las resonancias y todo lo que tiene que ver con el mapeo, pero nos está pasando en todos los campos. En todos los campos me refiero a de la vida humana, en cuanto a que cuando vamos a entrar en un coche, lo primero que ponemos, aparte de arrancarlo, es el navegador, cuando vamos a un sitio sobre todo desconocido, para que finalmente concluya con ha llegado a su destino. También tiene que ver esto con la medicina, es decir, os han educado a los médicos, al sistema sanitario en general y a nosotros, a las personas que lo utilizamos, de una forma en que si no hay tecnología, no hay pastillitas, no estamos conformes, es decir, tenemos que ver cosas caras a nuestro alrededor, hemos perdido el ojo clínico, ¿qué pasa aquí? Bueno, verdaderamente el ojo clínico se ha perdido mucho porque cada vez dependemos más de la imagen computarizada, de la robótica. Y entonces, cuando la robótica impera, disminuye la humanística. Entonces, como en este momento, es decir, la robótica tiene su valor, la imagen tiene su valor, todo lo digital tiene su valor en comunicación y en imagen, pero no podemos olvidar la humanística. Si yo no veo a la persona en su cuerpo humano, ¿cómo voy a verlo en la resonancia o en el escáner o en la ecografía? Primero tengo que ver al ser humano en su completitud. Y además lo más importante del ser humano no se ve, que es lo esencial. Como decía Principito, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con los ojos del corazón. Y entonces el médico tiene que abrir un sexto sentido para reconocer a la persona, para acompañar a la persona, para ser verdaderamente humano en la parte humanística, no robótica, donde impera en este momento, donde creemos que cuando más aparatos y más luces tiene ese aparato y cuando más millones se ha gastado en ello, es mejor. No, 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 es que los ojos humanos es el primer diagnóstico, el ojo médico es el primer diagnóstico. O sea, lo que yo no veo con los ojos es difícil verlo con una resonancia magnética o con un escáner, pero tenemos que tener tiempo para ver y acompañar a la persona. Bueno, hemos pasado de la relación médico-paciente o paciente, hemos hablado de paradigma, de también sistema sanitario y lo que tiene que ver con la revolución a nivel de máquinas y tecnología en todo esto. Pero hay que finalmente concluir, al menos en este tramo,
que siguiendo al dinero es como se consigue tener un poco más de luz de todo esto. ¿De qué manera un sistema sanitario orientado a lo que es el paciente o el paciente se aliviaría en costes tremendos en cuanto a que el ejercicio médico sería mucho más humano, más directo, incluso en lo que busca precisamente muchas personas, que es el contacto personal, el poder hablar con el médico, poder contarle todo lo que siente y que el médico lo escuche, claro. En principio, yo soy partidario de que como médico tengo que ir un paso delante, un pasito delante. Entonces, es curarme a mí mismo, ¿no? Es un poco como sale en el Evangelio de Lucas o San Lucas, como queramos llamarle, médico, cúrate a ti mismo. Si yo me estoy curando, si yo estoy en proceso de curación, si yo me cuido la alimentación, cuido la respiración, el contacto con la naturaleza, el ejercicio, la expresión emocional, las relaciones humanas saludables, si yo me estoy curando, o sea, es como un diapasón que en la frecuencia en la que como médico estoy vibrando, voy a ayudar a otra persona que viene a la consulta en un momento vulnerable como es una enfermedad y entonces voy a ayudarle a poner en una frecuencia hacia la salud. O sea, yo como médico no le puedo curar, pero sí le puedo acompañar a ponerse en una frecuencia hacia la salud y disminuir la frecuencia de enfermedad. O sea, muchas veces ni tan siquiera es hacer cosas nuevas, sino dejar de hacer aquello que me está favoreciendo la enfermedad. La enfermedad, la palabra enfermedad viene de infirmitas, e infirmitas en latín significa algo que no está firme, que no está en equilibrio, que no está en armonía. Entonces, como médico, si yo me encuentro en armonía conmigo mismo, si yo estoy en camino de curación, puedo ayudar a la persona en su proceso de curación. Cuidándose ella misma, puede ayudarse a conocerse a sí misma y que esa energía vital le pueda curar. Para mí, muchas veces la enfermedad empieza desde la conciencia, esto desarregla la energía y finalmente la energía bloqueada se manifiesta en un desarreglo físico. Entonces, primero la conciencia, luego mejorar la energía y finalmente organizar la materia.